Bien, pues como todos los jueves nos ponemos al día con el coronavirus. Esto es lo que se sabe del COVID-19. Pascal Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Iván. O sea, ¿sabes qué? No tan bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te voy a contar. La semana pasada estuve preocupada. Y me preocupé porque, al igual que un tercio de la población en nuestro país, sufro de rinitis alérgica. Entonces sentí algunos síntomas que se pueden confundir con el COVID-19. Por ejemplo, picazón en la garganta, algunos accesos de tos. Y eso te preocupa, obviamente, aunque en mi caso yo tengo un tratamiento y no estaba siguiéndolo de manera muy rigurosa. Entonces, en ese sentido, volví a ir al doctor para poder tratarme y además averigüé con él cuáles son los síntomas en los que uno se tiene que fijar para no confundir el COVID-19 con la alergia. ¿Cuáles son estos síntomas? La doctora Laura Mendoza nos lo va a contar en la siguiente respuesta. Cuando se presenta la dificultad respiratoria, que es muy importante en el COVID-19 porque sugiere una neumonía, esta dificultad respiratoria es como de todo momento. Una vez que aparece, se mantiene. La dificultad respiratoria del asma alérgica es paroxística. Es como puede suceder en un momento, después pasa. El gran porcentaje, diría yo, de pacientes que tienen síntomas alérgicos, pero ya más crónicos, no solo estacionales. Sí se da cierto grado de disminución del olfato, pero no presentan esta alteración del gusto, esta digencia que caracteriza a un buen porcentaje de pacientes con COVID-19. Lo que sí es muy importante es, ante la duda, abstente. O sea, si uno tiene duda de que puede ser alergia o coronavirus, tiene que ir al doctor y ver y comprobar que no está padeciendo coronavirus para así evitar seguir aumentando el contagio. ¿Pasamos a otro tema, Iván? ¿Te parece? Sí, porque esto es una duda que tenemos todos, sobre todo después de las palabras de la OMS, que ha señalado que quizás no antes del 2022 habría vacuna. ¿Qué pasa con aquello? Vacunación masiva. Claro. Vacuna todavía están en duda y además nos asustamos bastante cuando el martes se informó de esta pausa de la fase clínica de la vacuna de Oxford con AstraZeneca. Pero no es la única vacuna que está avanzando y la única vacuna que se está probando en una etapa de pruebas clínicas, de ensayos clínicos. Hay varias vacunas, ya lo hemos dicho, en nuestro país que se están probando y que se van a probar, y hay bastantes, digamos 35 vacunas que están en la carrera por conseguir ser el antídoto al COVID-19. Las vamos a ver ahora en una tabla que hicimos, por supuesto no con las 35, pero sí con algunas de ellas, como es la vacuna Sinovac, que es la china, que va en la fase 3, la vacuna Moderna de Estados Unidos. Hemos hablado de varias de estas, ¿no? De la CanSino, que también se va a aprobar en nuestro país, Janssen, a cargo de la Universidad de Chile, y en el caso de Gamelaya, ¿va a llamar la atención? ¿Te llama la atención algo ahí en ese cuadro? Está con todas las fases 3 y aprobación final. Así es, está hasta el final, es como ya para descorchar una champaña, ¿no? ¿Esa vacuna cuál es el origen? La rusa. Esa es la Sputnik 5. ¿Y por qué no nos podemos alegrarnos tanto porque ya esté en todas esas etapas ya resueltas? Es porque no se ha podido corroborar de manera independiente que todos estos antecedentes que han entregado a la OMS digamos, sean certeros. Si su seguridad y su efectividad es tal, aún no se conoce. Pero ¿tendremos vacuna antes del 2022? Se lo preguntamos al ministro de Ciencia, Andrés Kuhn. Estamos trabajando con la Cancillería para poder conocer cuáles son las condiciones comerciales por las cuales podremos adquirir una vacuna, pero una vez que ya existan. Y por lo tanto, esa es una gestión que es complementaria y que se hace de manera paralela. También tenemos que pensar el desafío del suministro, esencialmente para toda la población mundial. Y por lo tanto, vamos a tener que tener eso en cuenta al momento de la producción y luego del acceso oportuno. La vacuna más rápida que se ha desarrollado en la historia se ha demorado 4 años, en 1967. Hoy día estamos haciendo un esfuerzo para que esos plazos se acorten. Nosotros creemos que se puede avanzar una vacuna durante el año 2021, pero es un gran desafío y no está asegurado, aquí no hay garantías de que vamos a tener una vacuna en el año 2021. Estamos trabajando para que así sea.
Hay optimismo, al menos. Hay optimismo, claro. El antecedente previo es la vacuna del 67, que son 4 años, en un desarrollo muy acelerado. Acá esto sería dentro de 2 años, si es que todo se llega a producir de manera efectiva, 2020, 2021. Está difícil, yo diría que hay que ser más bien realista. Realista, pero con un toque de optimismo, Sí, por supuesto, por supuesto. Con un Sí, toque sí. de optimismo. Además que con el paso de los días vamos averiguando más cosas. Por ejemplo, un estudio que ratificó la sospecha que tenían muchos especialistas respecto a un brote de COVID-19 que se ocasionó en un ritual budista en China. Ahí vemos un bus. ¿Por qué será? Te preguntarás tú. Bueno, evidentemente hay varias teorías. Ahí tiene que ver con la aglomeración de personas. Exacto. Mira, un ciudadano chino, al que vamos a llamar paciente cero, viajó tanto de ida como de vuelta en este bus y fue acompañado en todo el trayecto, en ambos trayectos, Sí. digamos, con las mismas personas. Este bus iba, como vemos, completamente lleno, solo tenía un asiento desocupado y este paciente cero habría contagiado a 23 personas. Y lo más llamativo es que pese a que este mismo paciente, este ciudadano chino, tuvo interacción con otras personas durante este ritual budista, que fue una ceremonia al aire libre, se determinó que todas las personas de este brote de COVID-19 habían sido contagiadas dentro del bus. Bueno, un espacio cerrado, sin la distancia adecuada, distinto del espacio a lo mejor donde se hizo esta ceremonia budista. Exacto. Lo más relevante es lo que vemos ahí en algunos iconos, que había una calefacción que hacía recircular el aire interno del bus sin que tuviera ninguna, ingreso de aire desde afuera. Un espacio cerrado, como tú bien dices. Pero escuchemos lo que nos dijo la doctora Vivian Luxinger respecto a este contagio en un bus. Cuando uno habla o tose, etcétera, se producen gotitas grandes y gotitas chicas. En el fondo es eso. Las chicas son lo que llamamos aerosoles. La particularidad de estas chicas es que como son pequeñitas, pueden estar más tiempo suspendidas en el aire y trasladarse a distancias mayores. Significa que hay un mecanismo de transmisión de mayor riesgo, porque no solo el contacto cercano a una persona a otra, sino que lo que pasó en el bus, que no estaban exactamente al lado, y sin embargo igual se infectaron. En un lugar cerrado, si no hay aireación, no hay ventilación, se mantienen las partículas suspendidas y con el virus en ellas. Sobre todo ahora, en la fecha en que estamos, cerca del 18, evitar estar muchas personas en un lugar cerrado sin ventilación. Pascal, esto pone una duda que es bien interesante, sobre todo si lo llama al caso chileno. Evidentemente es un caso, es una ceremonia, habrá que analizarlo, pero el transporte público, cuando se está pensando, por ejemplo, en cuándo, cómo y de qué manera se podría eventualmente volver a clases, pensemos que el retorno a clases son casi 3.600.000 alumnos, más todo el personal, casi 4 millones de personas que viajan en transporte público. Más del 50% de ellos lo hace en buses, no en automóviles particulares. Entonces, naturalmente, allí hay algo que mirar con mucha atención. ¿Qué va a pasar cuando se produzca eventualmente un regreso a este tipo de actividades? Si me dejas agregar algo, la mascarilla es fundamental, porque este contagio pasó en el comienzo de la pandemia, cuando todavía no todos usábamos mascarilla, por eso es tan fundamental la mascarilla. Pero hay otro tema que te quiero comentar, que es sobre la reinfección. Porque hay algunos casos que se han documentado sobre la reinfección, pero la OMS esta semana señaló que los casos de reinfección serían irrelevantes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿A qué se referiría? Porque hay muy pocos de ellos que están documentados y no hay información suficiente como para responder algunas preguntas que nos hacemos respecto a la reinfección. Pero sí, la doctora Claudia Saavedra nos respondió algunos cuestionamientos que lo veremos a continuación. En los casos que hasta ahora existe evidencia y que han sido reportados y que han sido seguidos, la enfermedad pareciera ser asintomática o más leve. Sin embargo, en todos estos casos se trata de personas distintas, de edades diferentes, incluso sexo distinto. Tampoco es una evidencia muy sólida con respecto a la respuesta de la reinfección. Podría ser que en Chile ocurriera exactamente lo mismo, que una persona pudiera adquirir una segunda infección que fuera asintomática y a lo mejor esa persona ni siquiera se va a enterar si es que no se hace un PCR. La reinfección no tendría que tener ninguna influencia sobre la vacuna. De hecho, en el caso de la influenza, uno se puede infectar varias veces, puede tener reinfecciones y no hay ninguna influencia con la vacuna que año a año tenemos que ponernos. Seguimos aprendiendo cada día del COVID-19, Iván. Nos ponemos todas las semanas al día contigo. Pascal, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Vamos